Clases de palabras. El mundo de las palabras tiene diversas clasificaciones, bien sea semántico, morfológico o sintáctico. En esta presentación estudiaremos dos características importantes: sustantivos y verbos. Los sustantivos, según la Real Academia Española, son aquellos que denotan las entidades materiales o inmateriales, bien sea cosas, animales, sentimientos, cualidades. También se les conoce como nombres porque se les utiliza para llamar a las anteriores entidades mencionadas. Tenemos ejemplos: el closet, abuelita, el amor, ballena. Los sustantivos se agrupan de diversas formas, como son las palabras que se usan para nombrar un objeto o ser animado, real o irreal, que se pueda. En esta categoría encontramos los que se pueden contar, como tenemos dos ardillas. Nombres no contables son los que designan magnitudes interpretadas como sustancias o materias. En este caso tenemos el mar. ¿Cuánta cantidad de agua posee el mar? Sustantivos individuales. Aquellos que se designan a personas, animales o cosas que se conciben como entidades. Ejemplo: árbol. Sustantivos colectivos. Estos sustantivos se expresan en singular, pero de objetos, personas o animales singulares. Bosque y enjambre, el cual su palabra es en singular, pero están manifestando una colectividad o un conjunto. Sustantivos propios. Nos permiten individualizar o distinguir al ser o elemento que se nombra, entre todos los de su misma especie. El nombre propio identifica a un ser entre los demás de su especie. Tenemos en el ejemplo una mujer que se llama Carla. El nombre nos está identificando que es Carla. Hay que tener presente que los sustantivos propios se dividen en antropónimos. Estos se le representan a los nombres de personas, entre los que se distinguen los nombres de pila, los apellidos, sobrenombres y los hipocorísticos o formas abreviadas que familiarmente se usan para nombrar afectivamente, como Santi, Chela, entre otros. Topónimos son los nombres de los lugares, como se llaman los países, ejemplo: Colombia, Ecuador, Perú. También tenemos los continentes. Zoonónimos son los nombres de animales y propios cuando denominan a uno de ellos en particular. Ejemplo: Lucas, el perro. Sustantivos abstractos son los que se designan a ideas o realidades inmateriales, solo perceptibles por la inteligencia, como amistad, belleza o amor. Sustantivos concretos son aquellas palabras que designan a objetos o seres materiales y que podemos percibirlos por medio de los sentidos, como closet o cama. Sustantivos masculinos y femeninos son todos los nombres concretos, como los abstractos, comunes o propios. Se dividen a su vez en dos grandes grupos: los de género masculino, que van acompañados del artículo el, y los de género femenino, que van acompañados por el artículo la, como lo podemos observar.
Sustantivos en singular y en plural. Todos los sustantivos, bien sea abstractos o concretos, comunes o propios, femeninos o masculinos, se manifiestan de una de estas dos maneras. En singular, son aquellos que admiten la compañía del artículo el o la, los cuales se deciden que están en singular. Plural, aquellos que admiten los artículos los o las y se dicen que son los sustantivos en número plural. El verbo indican acción, como cantar o comer. Fenómenos o acontecimientos de la naturaleza, como llover o temblar, o estados anímicos, suspirar, amar, odiar. El verbo pertenece al tipo de palabras que poseen estructura bimimbre, es decir, que en su morfología presentan dos segmentos o partes, una que es la raíz o lexema y el morfema o disinencia. En español se presentan tres conjugaciones denominadas así. La primera, el infinitivo, con las terminaciones en ar, respirar, pescar, hablar. Segundo, las terminaciones en er, como comer, coger y barrer. Tercero, las terminaciones en ir, como reír, mentir. También tienen unas con las accidentes gramaticales. La primera, número, puede ser singular y plural. Ejemplo, llegó o llega. En persona primera o segunda o tercera. Cada una tanto en singular como en plural. Ejemplo, yo sueño. Sería primera persona el singular. Nosotros soñamos. Primera persona del plural. Tiempo pasado, presente o futuro. Ejemplo, estudiaba, estudió, estudiarán. Modo de indicativos. Llegó temprano. Subjuntivo, quisiera llegar. Y en modo imperativo, llegué temprano. Las formas no personales del verbo. Se conocen las expresiones del verbo en las cuales no se indica la persona gramatical que lleva a cabo la acción. Primero, el infinitivo, o sea, cuando está sin conjugar, bailar. Segundo, en gerundio, cuando el verbo funciona a manera de adverbio. Corresponde a las terminaciones ando, yendo, endo. Por ejemplo, bailando. El participio, cuando el verbo funciona a manera de adjetivo y corresponde a las terminaciones ado, edo, ido. Ejemplos, enamorados. Clases de verbos auxiliares. Son aquellos que unen a las formas no personales de los otros verbos para ayudarles a formar su significado. El verbo haber, que unido al participio de otros verbos contribuye a la formación de tiempos compuestos. Ejemplo, María ha terminado su trabajo. El verbo ser, que unido al participio de otros verbos contribuye a formar la voz pasiva, aquella en la que el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. América fue invadida por los verbos defectivos o incompletos. Son aquellos que poseen conjugaciones particulares o incompleta. No pueden ser conjugados en todos los tiempos, modos y personas. Ejemplo, llover y concernir. No podríamos decir yo lluevo o nosotros llovemos. Verbos irregulares. Son aquellos que al conjugarse mantienen sin modificación su raíz o lexema y mantienen en sus disinencias un sentido de uniformidad. Ejemplos, gritar, gritaré, gritaremos. Verbos irregulares son los que en su conjugación alteran la raíz o
no toman las terminaciones de la conjugación a la que pertenecen. Ejemplos: casar, casemos; de atravesar, atraviesa; de jugar, yo juego; de contar, yo cuento.